El video que estás a punto de ver contiene vocabulario explícito y altisonante, así como extensas explicaciones sobre temas no aptos para menores. Se recomienda discreción. Hola, muy buen día. Bienvenidos nuevamente a lo que vendría siendo realmente el primer episodio de En Terapia con el Doctor Culero. La verdad es que estamos muy contentos con todo el apoyo que recibimos en el lanzamiento y nos encantó las críticas y los buenos comentarios. Por supuesto que no, las críticas son maravillosas. Como yo les dije, soy alguien que estoy aprendiendo en esto, entonces si me pasan comentarios como este que me dijeron de hace falta ponerle mayor iluminación, se los agradezco mucho. Eh, tengo, voy a tener muchos errores en el proceso e iré aprendiendo y siempre les voy a agradecer que cuando vean algo en el que podamos mejorar, nos lo digan con toda la apertura del mundo, así como a nosotros nos gusta ser bien culeros y decir las cosas en la cara. Como ya les había dicho en el capítulo anterior, ya no, aparte ya me dijeron que no me moviera tanto, ¿no? Que no estuviera brincando, que porque mareaba. Voy a intentar estar más quieto. Soy medio hiperactivo, pero lo voy a intentar. Como ya les habíamos dicho en el episodio pasado, hace un par de días estuve hablando en un programa de radio sobre el sobrepensamiento. Este elemento tan natural, ¿sí? Pero que es un proceso mental en el que repetimos el análisis de un montón de situaciones, de sus posibles consecuencias, detalles que vamos variando para ver si llegamos a un resultado diferente. Resulta que el sobrepensamiento es uno de los efectos más nocivos que hay. Cuando empezamos a establecer el sobrepensamiento y a permitírselo desde lo que nosotros damos en llamar la voz en off, el ego, el diablito, como le quieran decir, no importa. El nombre no es lo importante, es esa vocecita que está machacando una información y otra y otra y otra, pero sobre el mismo tema, hasta buscar encontrar la respuesta que más le convenga a nuestro cerebro. A veces esta simple explicación parecería muy lógica, pero cuando hay sobrepensamiento, resulta que nos estamos queriendo convencer de algo que no es tan bueno para nosotros. Y entonces tenemos que tener cuidado, porque si empezamos a establecer estos sobrepensamientos y a permitírnoslos, va a llegar el momento en que estos sobrepensamientos nos hagan daño. Dentro de esto, ¿a qué nos lleva o cómo podemos detectar que estamos viviendo este sobrepensamiento? Primero estamos haciendo lo que llamamos rumiación, que es como rumiar, o sea, como dice la palabra, estar masticando y masticando y masticando el mismo tema, ¿sí? Para ver si logramos dentro de los eventos pasados o los errores o los problemas que dejamos sin resolver, logramos encontrar cómo sentirnos en paz con ellos. Y la verdad es que es muy dañino. Nos hace perder tiempo, nos hace no tomar decisiones y se vuelve una costumbre que nos lleva a la preocupación excesiva, de la búsqueda de que eso esté bien o que todo esté bien. Y entonces nos empezamos a emproblemar con este mismo elemento. ¿Qué efectos tiene el sobrepensamiento? Lo primero que genera es ansiedad y estrés. Eso es por default. ¿Por qué?
porque sigo buscando y buscando y buscando respuestas que no puedo encontrar o que tal vez no las voy a encontrar nunca y que no me van a ser útiles y que necesito mantener al margen porque me están dañando. Cuando, cuando hay ansiedad, nuestros procesos mentales se ven dañados y intento volver a pensar sobre cómo solucionarlo, pero al mismo tiempo esto me provoca estrés. La ansiedad y el estrés en este caso van muy de la mano. Y el estrés puede empezar siendo simplemente una sobrecarga, un cansancio, pero puede llegar a ser algo más serio. El estrés puede lastimar nuestro sistema muscular, inclusive llegar a dañar nuestro sistema óseo porque empieza a generar una tensión, el estrés. Nos puede dar gastritis, nos puede dar colitis, podemos tener no buen flujo intestinal, nos pueden pasar muchas cosas y eso está jodido. Y está jodido porque lo estamos provocando nosotros mismos, nos lo estamos permitiendo. Y al final hay que saber detenerlo, hay que detener este sobrepensamiento, porque además de la depresión y el estrés nos puede llevar, de la ansiedad y el estrés nos puede llevar a un estado de depresión, que primero sería represión, porque estaríamos intentando controlar todo dentro de nosotros, y después nos podría llevar una depresión, un daño en nuestro sistema que se volviera una depresión clínica inclusive. Por otro lado, también nos va a generar parálisis por análisis. O sea, vamos a estar detenidos por el sobreanálisis que estamos haciendo en cada una de las cosas que queremos para nosotros. Y resulta que este sobreanálisis también se vuelve una costumbre. Voy a intentar explicarlo de una manera diferente, bajo un ejemplo prototípico. Si yo sobrepienso las cosas, le doy vueltas y vueltas y vueltas, se parece mucho al simbolito, que ahorita voy a ver cómo le hago, pero voy a intentar insertar este simbolito, ¿sí? ¿Se acuerdan de Batman que pasaba una esferita que daba vueltas y que se veía como si creciera? Bueno, es un simbolito que algunos utilizamos para referirnos a la psicosis. Y la psicosis o este elemento de sobrepensar nos puede llevar a ponernos psicóticos de tantas vueltas que le estamos dando al asunto y que lo estamos creciendo en nuestra cabeza de una manera impresionante. Queremos verlo desde un sentido inmenso. ¿Por qué? Porque le dimos demasiadas vueltas. Cuando yo tengo un elemento que se convierte en psicótico, lo más seguro es que para solucionar las cosas y después de no poder tener un poder de análisis sano, entonces tomo una decisión de manera compulsiva, ¿sí? Vuelvo a retomar el tema, le doy otras vueltas, yo ya había pensado o sobreanalizado mucho este tema y hago un pensamiento, una solución compulsiva. Tomo una decisión sin los valores reales, con un enfoque, o más bien, fuera de enfoque. Y entonces, estas decisiones, si las empiezo a repetir, empiezan a convertirse errores personales. El sobrepensamiento me lleva a sentirme demasiado presionado o psicótico con el tema para después de ahí pasar a tomar decisiones impulsivas, ¿sí? Y hay quien te dice que puede llegar hasta un trastorno obsesivo compulsivo. Después de el haber generado este posicionamiento mental
donde al final tú crees que estás en lo correcto. Y eso es bastante dañino, porque normalmente no estás en lo correcto. Te estás equivocando. Y al estarte equivocando, te estás generando un daño. ¿Qué pasa después de ahí? Pues pueden pasar muchas cosas. Hay quien en la línea, un día un maestro se atrevió a ponerlo en esta línea de sobrepensamiento, psicosis, compulsión o decisión compulsiva, trastorno obsesivo compulsivo, y llegar a que ese elemento empezara a tener tendencias paranoicas o paranoides. ¿Sí? Yo creo que es llegar muy allá, pero la persona que lo estaba explicando tiene un gran conocimiento. Dice, es que es la trayectoria. No, es muy difícil ligarlo porque esto pasa en muchos años, pero es una manera fácil de ligarlo. Y cuando lo ponía en un ejemplo, en un dibujo que hizo él, en el pizarrón, la verdad es que sí se veía muy claro, ¿eh? Sí se veía claro que el sobrepensamiento nos destruye. ¿Y cuáles son los efectos de sobrepensar? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué nos hace? Bueno, lo primero que sucede es que pues tenemos fatiga mental. Estamos bien cansados. ¿Por qué? Porque estamos machacando el mismo tema. Y nuestro cerebro se cansa y nuestro cerebro consume una gran cantidad de energía para hacer procesos mentales. Por eso cuando ustedes van a terapia salen bien cansados. O cuando tienen un trabajo que no es físico, pero que tienen que desarrollar algo importante, terminas súper cansado. ¿Por qué? Pues porque el cerebro se desgastó. El sobrepensamiento hace eso, genera fatiga mental, que después se puede ir a algo superior, que es el insomnio. Como mi cerebro no se apaga porque no encuentro una solución, porque sigo rumiando ciertos temas o porque tengo una preocupación excesiva, dejo de dormir. Y el cansancio pues incrementa. Si mi cerebro no se repone durmiendo, pues ahora estoy más cansado todavía y mi cuerpo empieza a resentir los efectos de no dormir. Recuerden que todo nuestro cuerpo se regenera mientras dormimos. Todo sucede, todo este proceso sano de regeneración, de descanso, de acumulación, inclusive de digestión correcta y de muchas otras cosas, el proceso principal sucede cuando estamos dormidos, la limpieza de la sangre, etcétera, oxigenación, muchas cosas que son otro tema, pero que al final, si hay insomnio y no duermo, entonces no están sucediendo. De ahí pasamos a dolores musculares y de cabeza, que era justo lo que les decía. Si el estrés empieza a atacar mi cuerpo y yo no duermo, pues el estrés empieza a ser superior y empieza a generar efectos físicos. Y mis músculos se engarruñan y empiezo a traer bolas musculares en el cuello y por todos lados y me duele la espalda. He conocido gente que de tal nivel de estrés tiene problemas con la movilidad de sus brazos, por ejemplo, porque están las bolas en la espalda y el estrés tan acumulado que aparte ni siquiera tienen un movimiento natural en su columna. Entonces, está cañón, suena que a mí no me va a pasar, pero a todos nos pasa sobrepensar. Y algunos podemos reconocer que sí nos ha hecho daño. Yo me ha llegado a pasar, ya lo tengo muy controlado, no les voy a decir que no. Pero cuando me pasó, no estaba padre. Porque me pegaba en todos los sentidos y llegué a tener todos estos síntomas hasta que alguien me dijo, vamos a controlar el sobrepensamiento. Que si quieren, ahorita en unos momentos les platico un poquito de cómo son algunas formas de controlar el sobrepensamiento o de callar a la loca de la casa o como le quieran decir. ¿Sí? Dormir al ego,
permitirte avanzar y en silencio, un proceso de conexión contigo mismo donde no le permitas a esta voz en off hacerte daño y limitarte. Pero bueno, ahí es donde se empieza a poner interesante el asunto. ¿Cómo le vamos a hacer para, pues, seguir adelante con este cambio que necesito o lo que necesito conocer para que en mi cambio yo encuentre, pues, cómo controlar el sobrepensamiento y saber en qué áreas es donde más se presenta? Por ejemplo, si hablamos de relaciones, dentro de nuestras relaciones se puede generar un malentendido o conflictos debido a que tienes una tendencia a interpretar las acciones de los demás. Y relaciones de todo tipo, de pareja, amigos, familia, la que quieras. Cuando sobrepiensas lo que los demás hacen, lo que los demás quieren, lo que piensan, en lo que están trabajando, ¿sí? Inclusive lo que dijeron, el comentario que te hizo, la manera en que te saludó, todas estas cosas, tienes un problema. Es que yo la vi que no me volteó a ver a los ojos. Ah, cañón, ¿y por qué tiene que voltear a ver a los ojos? Era un momento en que estaba distraída la persona y solo te saludó. Ni siquiera fue maleducado, pero tú ya le pusiste una interpretación al asunto que te está generando un problema. Entonces hay que tener cuidado, porque si le pones esta interpretación a esta relación, pues vas a terminar peleándote con la persona y lastimando esa relación. Y todo vino de sobrepensar una tontería con cómo me vio. Es que me habló mi jefe, seguro ya me va a correr. ¿Por qué te va a correr? ¿Por qué empiezas a pensar esas cosas y no, ya voy a dejar todo listo y seguro y que no sé qué, voy a ir y voy a hablar con... Espérame, solamente te marcó y te pidió que te presentaras. Ni siquiera sabes para qué. A lo mejor te va a pedir un trabajo, a lo mejor te va a subir el sueldo. No lo sabemos, pero cuando empiezas a darle permiso al sobrepensamiento, empieza a sucederte en cualquier momento de tu vida y puede afectar muchas cosas. No solo es tus relaciones, a lo mejor también tu productividad. Vamos a hablar cómo afectaría tu productividad. Vamos a suponer que tú eres una persona, un godín. Vámonos a lo más fácil. Y no porque sea fácil ser godín, sino porque hay muchos. Una persona que trabaja en una oficina de 8 de la mañana a 2 de la tarde, sale a comer, regresa, está otras 3, 4 horas, ¿sí? Y solo trabaja de lunes a viernes. No, pues es una persona normal, o sea, un trabajo muy normal, que son entre 8 y 9 horas al día, porque no trabajan más que 5 días a la semana. Son como 9 horas y cachito. Pero bueno, el punto es, esta persona tiene un problema. Tiene un problema con su novio o con su novia el viernes. Y se pelean y el novio ya no le habla el sábado ni el domingo. Y en el momento en que el novio no responde sus mensajes porque se pelearon a lo mejor de alguna manera fuerte, pues resulta que está enojado o enojada. Nada más. Y está haciendo pinche berrinche. Pero la persona va a empezar a rumiar sobre ese tema. ¿Qué habré hecho? ¿Qué fue tan fuerte, tan importante? Si simplemente me salí, hice, llegué tarde, no la peleé,
lo que quieran, o sea, no, un pleito tonto. Ni siquiera hablemos de que le puso el cuerno o algo por el estilo. No, no, vámonos a cosas sencillas, pero el rumiante, el sobrepensador, le va a empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y resulta que va a empezar a generar escenarios donde se va a sentir bien mal. Ahí está ya el daño en la relación. Porque a lo mejor simplemente la otra persona se sintió confundida y decidió darse un tiempo para pensar y resolver las cosas. Nada más. Decidir qué quiere hacer. Pero en la cabeza de esta persona ya le mandó 200 mensajes y se empezó a poner novio psicópata, novio psicópata o novia. ¿Sí? Y dices, ¿ya ahí hay un problema? Sí, hay un problema. Está sobrepensando las cosas y está imaginando que algo va a suceder y hay que ponerle un controlito a ese asunto. De ahí pasamos que el mismo viernes en la noche, de tanto sobrepensar lo que pasó con el novio o novia, ya no duerme, porque le sigue dando vueltas. Y se levanta el sábado hecho pedazos, así, o hecha pedazos, porque pues, tuvo una muy mala noche. Entonces ya empieza a dañar su físico. Lo mismo sigue sucediendo, lo mismo que sucedió el viernes sigue sucediendo el sábado. El sábado vuelve a no dormir y el domingo está sobrepensando todo el tiempo y el domingo en la noche tampoco duerme bien. Por más que ya son 3 días de cansancio extremo para el cerebro y para el cuerpo. ¿Cómo creen que va a ser su productividad en el trabajo cuando llegue el lunes a las 8 de la mañana? Hecho o hecha pedazos, sin ganas de hablar con nadie, de mal humor, incómoda, su cerebro no va a estar razonando correctamente y seguro va a cometer errores que le van a dañar su productividad, porque va a tomar decisiones equivocadas o porque simplemente va a tener que procrastinar todo lo que era importante en su vida para poder seguir pensando. Y entonces por estar pensando está perdiendo tiempo y está aventando los problemas más para adelante. Pues ya valió madre. Y eso nos ha pasado a todos en una o en otra circunstancia, no con el novio, pero con diferentes situaciones. Y esto llega a un elemento que va más adelante. Cuando yo me siento tan cansado y entonces empiezo a tomar malas decisiones e inclusive me pueden llegar a correr de mi trabajo, llego y hablo con la persona que está en mi relación y me dice, güey, estoy harto o harta. ¿Por qué? Porque toda esta idea que te inventaste en la cabeza y todo es más, yo ya no quiero compartir eso porque me desgasta, es demasiado tóxico. Me mandaste 200 mensajes, me escribiste 20 cartas, me mandaste mails, te fuiste al Instagram a escribirme. En todos querías que te contestara, ni siquiera traía cabeza ni tiempo para contestar tanta pendejada. Y entonces, en ese momento, tiene problemas en el trabajo y problemas en su relación. Si los problemas la llevan a perder el trabajo y a perder su relación, ¿dónde creen que va a afectar? Pues en su autoestima. De que de por sí ya la traía hecha pedazos con todo lo que se dijo, de culpabilidad, de esto, del otro, en el sobrepensamiento, y se reafirmó con lo que sucedió. Y entonces tengo una autoestima porque me critiqué constantemente y porque perdí la confianza en mí por todo esto que sobrepensé. Entonces es un ejemplo tonto si quieren, pero es una realidad. Ya sé que algunos me dirán, no, a mí no me pasó tanto. Sí, pero te pasó un cachito.
¿Te sucedió que no alcanzaste a encontrar el beneficio de, de, de la situación porque la volviste algo caótico en tu sobrepensamiento? Y entonces ese beneficio que tiene cualquier problema que podemos enfrentar, los sobrepensadores lo pierden. Y no solo lo pierden, lo dañan. Y entonces ahí hay un grave daño. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos evitar que esto suceda? Primero me voy a ir a las guías generales. ¿Sí? Puedo hacer mindfulness, ¿sí? Que tiene un montón de ejercicios, un montón de situaciones que me ayudan a enfocarme en el aquí y en el ahora. Esta herramienta, hay muchos libros, hay mucha información en la red y se puede usar de buena manera. Probablemente se requiera mucho más apoyo para lograr encontrar pues una solución total, pero ya puede ayudar bastante. El sobrepensamiento y el manejo del ego es como un músculo. Si le permitimos crecer, se va a poner bien mamey y no lo vamos a poder controlar. Pero si poco a poco lo vamos calmando y vamos disminuyendo y disminuyendo cada una de sus fortalezas, pues va a perder poder y va a dejar de estar sobrepensando tanto las cosas. La segunda herramienta que les podría decir que funciona es escribir tus pensamientos. ¿Qué pasa cuando yo escribo todo? Si yo, en lugar de solo pensarlo, lo estoy poniendo en blanco y negro, cuando lo escribo, mis ojos están leyendo lo que estoy escribiendo. Y eso automáticamente ya es un razonamiento, que no es lo mismo que pensamientos. Ya lo estoy razonando desde una perspectiva diferente. Y al ponerlo en blanco y negro se convierte en verdad. Y si hace un choque con la información que tengo en mi cerebro y el razonamiento se pone presente, entonces voy a empezar a dudar de lo que estoy escribiendo. Entonces es una herramienta interesante. Muy parecida a una que yo adoro, que es parar las nalgas al espejo. Así les digo a mis pacientes, es párate de la silla, de la cama, de donde estés, ve al espejo y habla contigo. No importa si hablas súper bajito, para que no te oiga nadie, no importa. Pero hablar, porque por más que estés hablando muy bajito contigo, la verdad es que de todos modos te estás escuchando. Y tu cerebro te ve, te escucha y prende otro sistema de razonamiento. Diferente al de la escritura, pero también es un razonamiento mucho más profundo. Al rato se los explico con detalle porque una de las cosas en las que yo soy especialista es en eso. Entonces, si quieren ahorita regreso al tema del espejo como con la escritura, que es algo que les va a ayudar. Otro elemento que también ayuda es el ejercicio o la distracción. ¿Sí? Cuando yo me focalizo en algo diferente, me pongo un propósito diferente, pues resulta que me desengancho del pensamiento que estoy dándole una y otra vuelta. Y entonces dejo de pensar en eso, desinflamo un poquito el poder que está teniendo de ocupación en mi cerebro y entonces le doy la oportunidad de que estemos mejor. Y es muy sano. ¿Sí? Te ayuda el ejercicio, a mí me hace un chorro de falta, por no decirlo de otra manera. ¿Sí? La distracción también. ¿Sí? Yo me puedo salir y platicar con alguien, e irme a jugar pádel o irme a jugar ajedrez o dominó y eso va a mantener mi concentración alejada del pensamiento mágico pendejo.
Diría un periódico Perón, que esa frase la amo de él. Y ese pensamiento mágico pendejo tiene una realidad. ¿Sí? Hay que controlarlo y sacarlo. Entonces, la otra es poder generar una distracción o un ejercicio. Que también de este tema me voy a regresar a explicarles cómo callar la voz en off. Porque cuando callamos la voz en off, esa vocecita culera, más culera que yo, que nos empieza a decir cosas y a calificarnos y a enjuiciarnos de una manera bastante mendiga, ¿sí? Que no es lo mismo que mendiga, mendiga, o sea, mala, con negras intenciones, como para sumirnos en un pensamiento negativo que entonces va a controlar y va a tener el poder esta parte de la mente sobre la persona, dañando su autoestima y controlando lo que está sucediendo, manteniéndonos en un punto. Pero ahorita regreso y les explico cómo controlar esa vocecita desde diferentes perspectivas. La otra es muy importante porque cuando ya logramos utilizar cualquiera de los anteriores, hay un elemento que hace, cuando ya tengo más desinflado el proceso de sobrepensamiento y quiero seguirlo atacando, una de las cosas que rompe con esto de una manera muy padre es tomar decisiones rápidas. Cuando yo enfrento un tema y me pongo a analizarlo con un tiempo definido y digo, a ver, esto le vamos a dar 15 minutos para analizarlo y entender qué es lo que quiero hacer. Oye, es un elemento más difícil, le voy a dar 30. Oye, es algo casi imposible, le voy a dar 1 hora. A nadie le doy más de 1 hora en un pensamiento sobre una toma de decisiones porque nuestro cerebro es tan chingón que en 1 hora recorre todas las opciones. Todas. Es más, bueno, lo recorre en 5 minutos. Pero para alcanzarte a oír necesitas más tiempo. Y aquí te diría que tomar decisiones rápidas, una de las cosas que ayuda mucho es cuando pones el límite de tiempo para tomar estas decisiones y evitar el sobreanálisis. Una de las cosas que ayuda es hacerlo en voz alta. ¿Por qué tomar decisiones en voz alta es más sano? No importa si la gente te juzga loco, que te valga madre. Lo que pasa es que esta vocecita en off de la que hablábamos, el ego, como le quieran decir, cuando trabaja desde el pensamiento, o sea, cuando yo la estoy utilizando la vocecita y dejándola que analice en mi cerebro, va a analizar lo que está en el consciente, en el subconsciente y en el inconsciente. Se va a valer de toda la información que hay en nuestro cerebro. Todo lo que tengan acumulado. Entonces, si son muy viejos, se van a tardar más. Yo ya me tardo bastantito. La gente joven a lo mejor se tarda menos. Pero, de todos modos, todos tenemos estos 3 niveles. Y algunos son niveles donde hay información muy revuelta, muy oscura o muy vieja. De cosas que me pasaron de niño, de adolescente, de prejuicios, valores, cosas que a lo mejor ya ni siquiera tienen un peso importante en mi vida, pero que en este momento, cuando mi ego está pensando, o sea, que yo estoy en silencio, analizando y haciendo un pensamiento más claro de todo esto, baja y entra a los 3 niveles, consciente, subconsciente y inconsciente. Y entonces ahí, pues ya de entrada no va a ser la mejor solución, pero cuando yo lo quiero hacer rápido, y me pongo en voz alta, y me pongo un tiempo límite, y me pongo a hablar conmigo, ¿sí? Se pueden poner con una camarita, y grabarse, o se pueden poner en un espejo, pero sobre todo que si me estoy viendo y que empiezo a hacer este acercamiento a mí, es padrísimo. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo mis sensaciones, mis emociones, mis controles y mis pensamientos.
todo al mismo tiempo lo estoy visualizando y lo estoy metiendo en mi sistema de razonamiento. Y eso está con ganas. Eso es una de las cosas que más ayuda. Entonces, si empiezan a tomar decisiones rápidas, yo les recomiendo que las hagan en voz alta. Quien esté hablando de una decisión de trabajo o una decisión de ese tipo, se encierran en un baño, se encierran en su oficina, si tienen oficina. Si no tienen oficina, sálganse a caminar a algún lado. Todo el mundo cree, pónganse el chícharo de estos de los audífonos y todo el mundo cree que vas hablando con alguien. ¿Sí? Entonces, no hay bronca. En mi época, cuando era chavo, había bronca porque no existían estas cosas y pues, todo el mundo creía que estabas loco. ¿Sí? Pero la verdad es que se puede y ayuda mucho. ¿Sí? La voz ayuda a que el cerebro tenga una conexión mucho más directa con la información que estoy diciendo. Cuando nos regresemos a hablar sobre cómo callar la voz en off, me van a entender por qué cuando hablo en voz alta, esta voz no tiene poder. Pero ahorita se los explico. Ahí habría un punto adicional. O sea, ya estábamos hablando de que ustedes ya lograron controlar medianamente el poder que tiene el sobrepensamiento en ustedes, y esta voz ya la lograron disminuir su musculatura o su fuerza, y entonces empiezan a jugar estos juegos de tomar decisiones rápidas. La otra, que también entra en esta parte, en esta segunda etapa de evitar el sobrepensamiento, se llama aceptar la incertidumbre. No siempre hay respuestas perfectas y está bien cometer errores. Cuando yo hago mío este concepto de que no hay respuestas perfectas y que tengo derecho a cometer errores, entonces voy a tener un juicio menos fuerte sobre mis decisiones. Y voy a tomar decisiones más rápidas, más claras, más en mi consciente y más sobre lo que necesito hoy. Ahí es donde me voy a permitir hacerles una pregunta. Todos hemos tomado malas decisiones en nuestras vidas. Todos. Unos se casaron y se divorciaron porque no era la persona correcta. Yo me apunto. ¿Sí? Otros se metieron a un trabajo o decidieron cambiarse de trabajo y cayeron en un trabajo que no les gustó y les fue mal y lo consideraron una respuesta de una decisión incorrecta. En cualquiera de estas que son así como importantes, pudiéramos hablar de muchas, pero en cualquiera de estas que son importantes, díganme la verdad o díganse la verdad a ustedes. Realmente, cuando tú tomaste esa decisión, ¿la hiciste para joderte la vida? ¿O la hiciste porque creíste que era la mejor decisión? Cuando yo hablo con mis pacientes con adicciones, el aceptar la incertidumbre es uno de los elementos más importantes, porque un día decidieron darle el poder a aquello que los hizo adictos. Pero en ese momento no se dieron cuenta. Y no es justo que se castiguen toda la vida por haber tomado aquella decisión en aquel momento, que hoy ya cambió porque a lo mejor ya tomaron la decisión de cambiar en ese aspecto y mejorar su vida y dejar esa adicción. Pero no tienen por qué quedarse en el sufrimiento. ¿Cuántas veces vemos a adictos recuperados que viven en la zozobra y en el dolor de los errores cometidos? Pues ya los cometiste. Ya vive bien tu vida, la actual. Y también vemos a la gente cuando decide divorciarse, es que qué dolor, mis hijos van a tener unos papás divorciados. Pues sí, cabrón. Pero ahora van a tener unos papás felices, por separado, sin romperse la madre, sin estarse dañando, ¿sí? Y no porque todo el mundo se tenga que divorciar, no. Todos los que tomaron una mala decisión cuando se casaron deberían de hacerlo, ¿sí?
Porque la probabilidad de que tengan, si tomaron una mala decisión que después se convierta, es muy baja. Hay quienes les pasa, pero la neta es que es muy baja. Entonces hay que aprender a tomar decisiones, ¿sí? Pero no decisiones basadas en cuántas veces me equivoqué, sino en cuántas cosas he hecho bien. Porque cuando ya llegas más adelante, voltear a ver tus errores solo te hace daño. Hay que, en vez de ver tus errores, también ver tus aciertos. Porque si no, empiezas a sobrepensar todos esos errores y te haces daño. Entonces hay que aceptar la incertidumbre. Y repito, ¿qué es aceptar la incertidumbre? Es entender que no existen respuestas perfectas y aceptar que tengo derecho a cometer errores. Ya que vimos estos puntos de cómo evitar el sobrepensamiento, es momento de regresarme para contarles un poquito sobre la distracción, para callar esa vocecita que nos jode la vida. Digamos, es como la parte bonus del episodio. Pero es bastante importante porque cuando tú la descubres, te salva de muchas cosas. Siempre existe esta vocecita, esta voz en off, este ego, este diablito, como le quieran decir, que nos habla mal de nosotros. O nos habla bien, pero nos confunde, porque lo que nos dice que está muy bien, no está tan bien, y entonces está cañón. Entonces hay que entender mucho esta voz, de dónde viene y por qué nos dice estas cosas. Esta voz trabaja con el 100% de nuestra información. Y en la historia hubo momentos en que alguien no nos hizo caso, hubo momentos en que nos sentimos feos, hubo momentos en que nos sentimos rechazados, pero eso fue como nos sentimos nosotros. Ni siquiera es la realidad. Es simplemente cómo nos sentimos nosotros en ese momento de la historia, de tu historia. Entonces tenemos acumulados momentos históricos, pero un chingo, ¿sí? Pero no solo eso. Los primeros años es imposible acordarnos, ¿sí? Hay muchas discrepancias entre si los recuerdos realmente empiezan a los 5 años, ya que el cerebro acabó de madurar y tal. Hay muchas. No me voy a meter en Honduras porque no quiero una lista ahí de detalles. Pero resulta que hay una parte de la historia, aunque yo ya haya nacido, de la que no me puedo acordar. O sea, quien se acuerde tomando pecho de su mamá, les voy a decir, hijo, bueno, está bien. Es una imagen creada, porque nuestro cerebro es tan poderoso que cuando a mí me cuentan la historia de lo que yo pasé en esos años de los que no me acuerdo, y aparte puedo ver fotos, mi cerebro genera como un reel, ¿sí? Y este reel da esa información con lo que la gente le metió, y es nuestra inteligencia artificial. Pero es una inteligencia de verdad. Y tiene ese poder y crea el reel y lo guardo, y es una memoria perfecta, correcta y constante, pero no fue creada en el momento, fue creada posteriormente. ¿Sí? Además de eso, hay una historia que yo no viví, pero que forma parte de mi historia. Resulta que yo tengo papás, abuelos, bisabuelos inclusive, familia. Y entonces estas personas vivieron de cierta manera, tuvieron ciertas ideas, formas de ser, formas de interactuar, estilos de vida, sucesos y todo lo que ustedes quieran. Principalmente nuestros padres. ¿Por qué? Porque nos contaron sus historias, algunos. Y otras empezamos a oír a la tía hablar de eso, a la mamá hablar de eso. Versiones cruzadas. Es más, yo hoy no se las voy a contar, pero yo toda mi vida, supe detalles, por ejemplo, de mi abuelo por parte de mi padre, ¿sí? Y de mi abuela,
Mi abuela murió muy joven, mi padre quedó huérfano de madre joven, ¿sí? Mi abuelo murió a los meses de que yo nací, o sea, él sí me conoció a mí, yo a él no, pero yo tenía una versión de la historia completamente diferente, creada por lo que contó la tía, lo que contó mi mamá, y yo hice como una amalgama y conté esta historia. Un día le escribo y le pido a mi papá que si revisa eh, lo que, lo, el, en donde estaba escrito eso. Y entonces me dice, oye, esa historia es mentira. Y le digo, no, no es mentira. Claro que es mentira. O sea, eso no sucedió así. Y le digo, fíjate, si es mentira. Ok, no sucedió así. Pero fue mi verdad durante 40 y... Creo que mi papá lo leyó hace 7, 8 años. A lo mejor menos. Digamos, durante 45 años fue mi verdad. Yo tengo 50 ahorita. Y entonces, esos 45 años yo viví engañado. No, yo generé mi propia historia. Y entonces la voz en off funciona con toda esa información. Y entonces toma pequeños detalles de eso para mi toma de decisiones. Si yo lo hago con puro elemento general, o sea, utilizo lo que está en mi inconsciente, utilizo lo que está en mi memoria y utilizo todo lo demás. O sea, bueno, consciente, subconsciente y inconsciente y lo que está en mi memoria. Entonces se vuelve un revoltijo muy complicado. Ok, hablemos, ya que les expliqué cómo funciona esta vocecita, hablemos de cómo callarla. Hace algunos años, en alguna de las cosas que estudié, eh, resulta que estaba hablando con un monje porque estaba queriendo aprender a meditar. Bueno, ya sabía meditar, estaba queriendo perfeccionar mi técnica de meditación, pero cuando empiezo a explicar, hay una mesa donde nos reunimos en ese grupo, había un monje, y entonces hablamos de los mantras. Y creo que todo el mundo los conoce, podemos decir el más prototípico es el Om, ¿sí? Este mantra tiene un significado y tiene una intención, ¿sí? No importa cuál sea la intención, ahí la buscan en internet, ¿sí? El punto es que esta intención es por lo que ellos lo consideran importante. Pero atrás de eso, cuando se perfeccionó la técnica de meditación, descubrieron algo. Y está en libros muy antiguos. Pero descubrieron algo. Que cuando se ejerce cualquier sonido gutural que venga de mi garganta a mi nariz, cualquier ruido, ¿sí?, la voz en off se calla. Si yo estoy hablando, mi voz en off no funciona. No está jalando mientras yo esté hablando. Automáticamente paso por proceso lineal de mi cerebro a mi boca y estoy hable y hable y hable y hable y hable. Entonces, si por ejemplo guardáramos un segundo de silencio, un minuto de silencio y el gordo pendejo que está enfrente les explica alguna cosa, su voz en off sí funciona. Y si les digo algo que no les suena, dicen, ay, ¿por qué está diciendo eso? No es cierto, es puro pedo, pam, pam, pam. En la voz en off, ¿sí? Pero si ustedes están hablando o están generando un ruido, no funciona. Yo normalmente a mis pacientes les digo, ¿sabes chiflar? Chiflar, sí, así. Okay. Sí, sí sé, no sé. Ah, bueno, ¿no sabes chiflar? ¿Sabes tararear? Sí. Ta, 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 ta. Cualquier canción, la que tú quieras, ¿sí? Nomás no dejes de hacerlo. Y entonces les pido que lo empiecen a hacer y empiezan y yo empiezo a hablar y les digo, oye, escuchas mi voz, ¿verdad? ¿Me puedes decir con gestos que sí? Sí, sí, escucho tu voz. O sea, hacen el gesto. Y yo les sigo diciendo, oye, pero tú estás escuchando tu voz interior, o sea, la voz en off. No, no la estoy escuchando, estoy escuchando el tararara, ¿sí? O el chiflido o así. Y luego le digo, a ver, haz un om. Y resulta que tampoco puedo oír mi voz en off. Y luego pasemos pruebas con otras cosas, o sea, ponte a cantar.
Sí, canta, sí, lo que quieras. ¿Sí? Tú sigue la canción y síguele y dale. Pam, pam. Y mientras se esté generando un ruido, es más, les digo, empieza a hacer el ruido de la respiración. Con eso tampoco puede. Lo que yo haga, no importa el ruido que haga. Es más, inclusive puedo tronar los dientes y tampoco puedo oír la voz. Está cañón. Cualquier ruido que se genere en esta zona hace que esa voz se calle. Entonces, una de las cosas que puedes practicar es callar esa voz. Es no dejar que te haga daño y que dañe tu autoestima y que te limite y que está llena de ganas de sobrepensar las cosas, de rumiar, de recordar tu pasado y en lo que te equivocaste y lo que hiciste mal. Entonces, no le des permiso. Cuando llega la noche, que es la hora más chingona para la voz en off o para el ego, ¿sí? En el momento en que ya apagaste la luz, la tele, el celular, todo así, en ese momento empieza a poner gorro. Si es algo que te está haciendo daño, o sea, si realmente está, no siempre lo hace, o sea, muchas veces sí, pero no siempre. Si es algo en el que te está lastimando, te está hablando mal de ti, de lo que quisieras o de lo que estás viendo, en ese momento es cuando yo les digo a mis pacientes, para las nalgas al espejo. Y parece una expresión muy burda y no. Tiene que ver con levantarte e irte a ver. Ponte en el espejo del lavabo, del baño, aunque no importa si es chiquito o grande, pero vete a los ojos y empieza a decirte, oye, pues esto que me estás diciendo a mí me duele. O sea, no me está poniendo cómodo. Mira, tú estás diciendo que yo esto y esto y esto y esto. En el momento en que empieces a hablarte así, inmediatamente te vas a empezar a contestar. Y yo la verdad es que no hice eso, y yo la verdad es que no me porté así, o no hice este daño, o no es cierto que yo hice que esto sucediera, porque las culpas que nos pone el ego son malísimas y fuertísimas, pero no solo las culpas, los juicios y todo lo demás. Cuando te esté dañando, para las nalgas al espejo. Si no puedes, por lo menos, haz ruido. Si duermes con alguien y no le quieres hacer ruido, puedes hablar súper bajito, puedes apenas sentir que te escuchas. Y con eso tienes. ¿Sí? No molestes a la persona, está bien, pero no importa el nivel de decibeles tan bajito que logres, con eso vas a callar tu cerebro y vas a dejar de hacerte daño. Hablábamos de esa parte, que es muy parecido a escribir tus pensamientos, ¿sí? Porque en realidad es el proceso. O sea, lo otro, la distracción, es hacer ruido, un mantra, lo que tú quieras, ¿sí? Para callarla. Tiene que ser en voz alta. No se puede de otra forma. Porque si no la callas, entonces, fíjense que cuando hablamos de la meditación, me explicaban eso. O sea, tú ves a alguien que está en proceso meditativo y primero empieza y luego logra el silencio profundo en sí, o sea, introspeccionar perfectamente. Y entonces está descubriendo que sus pensamientos están alineados, que está viendo cómo corregir las cosas, que no está entrando el sistema ego a lastimarlo y sigue así. Pero en el momento en que entra el sistema ego y que siente que se está saliendo de la profundidad de la meditación y el enfoque real de la meditación, vuelven al mantra o cambian de mantra, ¿sí? Pero vuelven a enfocarse o se enfocan nuevamente en la respiración, en el sonido, en el silencio total, en el sonido que efectúa el hecho de respirar, también ayuda. Pero tengo que tener ahí ya un nivel de concentración muy alto porque no es un sonido tan fuerte. Entonces es como todo, si pongo un sonido fuerte, si pongo música y canto con todas mis fuerzas, pues no va a entrar la voz en off.
Cuando empiezo a hacerlo bajito es cuando ya la traigo muy controlada. Sobre todo si hablo, no importa si es muy bajito, pero si es otro sonido, tengo que aceptar que tiene que ser lo suficientemente fuerte para captar y controlar mi atención. Entonces, por eso les decía que había que hablar tanto de la distracción, ¿sí?, como escribir el pensamiento o hablar en el espejo, que son los elementos funcionales que me van a ayudar a hacer que mi cerebro se convenza de información real. Sobre todo cuando yo escribo y hablo en el espejo, entonces estoy haciendo que el sistema consciente sea quien hable y quien escriba. Y recuerden, es bien importante saber una cosa. Toda decisión que tomaste en la vida, la tomaste con la intención de que fuera lo mejor para ti. Entonces, no la chingues pisoteándote, no destruyas tu autoestima. Y creo que uno de los temas que vamos a tener que tomar pronto es la autoestima. Pero dentro de eso, antes tenemos que entender cuáles son los muchos factores que la destruyen y luego ver cómo alimentarla. Porque solo explicar la autoestima es una cosa, pero hay que protegerla. Y de la mano está el amor propio, que también vamos a tener que tocar ese tema más adelante. Y, por supuesto, vamos a seguir analizando cómo darles herramientas para que lo que nos daña lo vayamos minimizando. Nada mejor que ir a terapia, no se los voy a negar, ¿sí? Quien va a terapia es... Hacer terapia es como hacer el amor, pero contigo. Porque, y no estoy refiriéndome a la masturbación, sino amarte. Amarte profundamente y dedicarte tiempo y cuidarte, invertir en ti y convertirte en la persona que siempre has soñado. Porque muchos dejamos atrás a esa persona y recuperarla nos costó, a mí me costó mucho. En el sistema terapéutico que yo hago, yo fui el paciente cero. Y un montón de amigos míos fueron mis terapeutas, grandes personalidades que amo y respeto, y que me hicieron convertirme en quien hoy soy, porque abrieron puertas preciosas que hoy admiro y respeto en Carlos de manera muy padre. Por eso admiro al doctor Culero yo. Ojalá y yo les sea útil a ustedes. Yo no espero la admiración de ustedes, espero serles útil, porque la admiración ya la tengo de mí. Y eso es lo que quiero que encuentren, admirarse a sí mismos y encontrar el amor propio que va a llenarlos a ustedes de paz y de amor para ustedes, y que eso va a generar que le puedan regalar a mucha gente parte de su amor simplemente con estar. No van a necesitar esforzarse, ni cambiar por otros, ni dejar de ser, sino todo lo contrario. Van a poder ser ustedes y que los demás los amen por todo lo que son. Hoy les agradezco acompañarnos y como siempre quedarse hasta el final. Si les gustó, por favor, ayúdenos con sus comentarios. En la red social en la que nos vean, por favor, denle like, síganos, díganos qué quieren que cambiemos. Lo que nos dijeron en el episodio pasado fue padrísimo, a mí me llenó de satisfacción y de ganas de seguir con esto. Se los agradezco mucho. Si van a YouTube, por favor, pongan la campanita, síganos. Es bien importante para poder entender qué hacemos y qué quieren que hagamos y cómo podemos ayudar. En algún momento, no se los había dicho, pero si en algún momento creen que hay un tema y yo lo desconozco, les aseguro que lo único que va a pasar es que voy a invitar a un experto a que hablemos de ese tema. Alguien de los que me escribió, que le agradezco mucho, Rox, te puedo decir que sí
sí me gustaría invitar a gente que haya vivido ya este proceso de enfrentar la terapia, de crecer, de descubrir cómo controlar sus problemas, sus miedos, cómo mejorar sus emociones, cómo abrazarlas, cómo volver a sentir y cómo volverse a convertir en esas personas que están buscando crecer y ser felices. Entonces lo vamos a hacer también, pero estamos aprendiendo, entonces todavía ando viendo cómo acomodar las cosas y cómo ponerlas, y te prometo que sí lo vamos a hacer. Y los demás comentarios a todos ya les estamos haciendo mucho caso, entonces se los agradezco mucho. Que tengan una cierre de día espectacular, para mí ya es noche, tengan una noche espectacular, les agradezco haberse quedado y espero verlos la semana que entra. Un abrazo.